es el podcast de Jimmy y Elma. Somos estudiantes del séptimo ciclo de la carrera profesional de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Huancavelica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el mundo multipolar que vivimos hoy en día. Para ello vamos a retroceder el tiempo histórico hasta los años 1945, hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial. Para ello vamos a empezar definiendo el tema de unipolar, Multipolar. y bipolar. El mundo unipolar es prácticamente cuando existe un solo poder a nivel mundial o alguien que manda, ¿no? En este caso, a través de la historia hemos visto que Estados Unidos controla prácticamente el Fondo Monetario Internacional económicamente, tecnológicamente y militarmente a los países sometidos dentro de todo el mundo. Y el mundo bipolar va a explicarle mi compañera. El mundo bipolar es el dominio de dos estados. En este caso estamos hablando de Estados Unidos y la Unión Soviética, que ambos estaban luchando por dos gases, el capitalismo y el socialismo, queriéndose pues apoderarse. Pasamos al mundo multipolar. Bueno, el mundo multipolar más que nada se trata cuando ya existen varios estados que quieren controlar o quieren dominar el mundo, ¿no? En este caso, las principales potencias a nivel mundial son China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Japón, que ellos a través de la economía que manejan, pues quieren someter a los países tercermundistas. Bueno, Elma, quisiera hacerte una pequeña pregunta para empezar a hablar del tema, ¿no? ¿Tú hace cuánto tiempo ya venías escuchando a las personas o a alguien, tal vez hayas escuchado por ahí, ¿no? Que hoy en día, pues Estados Unidos ya no es la única superpotencia a nivel global o mundial, ¿no? Bueno, Gerson, personalmente esto ya lo he escuchado una y mil veces, creo, ¿no? Se podría decir, porque muchos hasta desde pequeño, ¿no? Mencionaban que Estados Unidos tiene el poder, hasta hoy en día algunos todavía tienen esa idea de que Estados Unidos nos domina todo el mundo, ¿no? Cosa que ya no es así, pues, ¿no? Hoy en día se ve, pues, el mundo multipolar que al mundo ya le están dominando varios estados. Claro, siendo, ¿no? Recordemos que pues casi durante 3 décadas, por así decirlo, ¿no? Fue una regla no escrita del mundo, ¿no? En la cual Estados Unidos o una sola superpotencia pues tenía la capacidad de imponer su voluntad en casi cualquier rincón del mundo, ¿no? Y pues prácticamente a esa época pues la llamaron algunos analistas como la época o el momento unipolar, por así decirlo, porque la que mandaba pues en aquellos años era pues Estados Unidos, la que lideraba, ¿no? Un bloque económico muy poderoso, la verdad. Tienes mucha razón, pues en esta etapa, claro, ya se está terminando en nuestra actualidad, ya no se ve completamente así, de esa manera, ¿no? De que Estados Unidos tiene el poder. En nuestra actualidad ya es distinto, ya no hay un solo centro de gravedad, sino varios. En eso pues se está hablando ya en lo que es el mundo multipolar, donde ya varios estados ya están dominando al mundo, no solo Estados Unidos, ¿no? Como por ejemplo podemos ver en lo económico, tecnológico, militar y financiero. Y estos centros pues compiten y negocian a veces, incluso chocan entre sí, pues que estamos hablando de lo que es los BRICS. Claro, sí, ¿no? Y vamos a recorrer justamente esa parte, ¿no? De cómo llegamos hasta acá, desde el fin de la Guerra Fría, ¿no? Con datos duros de la economía, tecnología y defensa, ¿no? Y pues hacia dónde parece que va el mundo, o una proyección que hacemos hasta el año 2030. Bueno, Gerson, así que ponte cómodo porque hay cifras que te van a cambiar la forma de ver o nuestra actualidad o interpretar o de leer las noticias. Bueno, Gerson, para entender el presente hay que arrancar pues de los años 1991. ¿Qué pasó en ese año, Gerson? ¿Te preguntarás?
Bueno, aproximadamente en los años de 1991, pues recordemos que se disuelve lo que es la Unión Soviética, ¿no? O digamos más que nada ese tiempo conocido el bloque comunista, como quien lo decían, ¿no? Bueno, sí, y eso, bueno, esa situación o esa acción dejó a Estados Unidos pues como la única superpotencia a nivel global, ¿no? Sin un rival directo en el campo militar, económico, tecnológico, ¿no? Pues más que nada también en el campo cultural. Claro, por ejemplo, mencionaba pues el politólogo Charles Kuterberg, le puso nombre a este fenómeno, lo llamó el momento unipolar, porque como mencionaste, Estados Unidos pues estaba dominando a todo el mundo, ¿no? Por eso lo mencionamos unipolar, ¿no? Dominado por un solo estado, el mundo entero. Claro, sí, ¿no? Recordemos que pues durante los años 90 y a principios de los años 2000, pues ese liderazgo, bueno, se convirtió ya en instituciones concretas, ¿no? Como un ejemplo son pues el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco Mundial también, ¿no? Otra es la alianza que formó Estados Unidos con el más conocido como la OTAN, bueno, otro es el Sistema de Comercio Internacional, ¿no? Todo funcionando bajo, bueno, prácticamente las reglas diseñadas desde Estados Unidos, desde Washington, ¿no? Bueno, y todo esto es gracias a que el dólar, la moneda norteamericana, por así decirlo, pues mm, adquiere un poder en la cual todo el comercio del mundo bueno, los comercios internacionales que hace de un país con otro país sea prácticamente en dólares y no pues en su moneda nacional, ¿no? Bueno, para continuar, vamos a la economía, la parte económica, porque recordemos que es muy importante hablar de ello, ¿no? Bueno, ¿por qué acá el cambio se mide en cifras concretas o estadísticamente, ¿no, Elma? Bueno, ¿cuál dirías que es la economía, bueno, hoy en día más grande del mundo? Bueno, Gerson, esto es bastante o depende de cómo la midas. Si hablamos en términos nominales, sigue siendo pues Estados Unidos, según Claro, el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? claro. Para 2026, su Producto Bruto Interno supera los 31.800.000 millones de dólares. Casi estamos hablando pues de casi el 25,7% del PBI mundial. Es Mundial. como quien dice, estábamos viendo el poder en Estados Unidos. Claro, sino, pero hay un pero. Cierto, tienes mucha razón. Siempre hay un pero, el por qué. Si en cambio medimos el poder adquisitivo real, es decir, el PIB, el Producto Interno Bruto, ajustando por variedad de poder adquisitivo, China ya lidera el ranking mundial. Está, se podría decir, mejor que Estados Unidos, que es lo que tiene los dólares, ¿no? Está por delante, pues, ¿no? De Estados Unidos, lo que es China. Pero, ¿y eso qué significa en la práctica? Porque suena un tecnicismo, ¿no? Pero no lo es. Bueno, Gerson, para explicarte, esto significa que en capacidad productiva y real dentro de sus propias fronteras, China ya mueve más bienes y servicios que Estados Unidos y en las 12 economías concentra pues cerca del 42% del Producto Interno Bruto mundial. Se podría decir el mayor movimiento económico ya no se ve en Estados Unidos, sino lo que es en China. Entonces, bueno, esos dos países que representan prácticamente casi la mitad de toda la riqueza que produce pues el planeta, se podría decir, ¿no? Pero el dato que a mí más me sorprendió es no sobre China, sino ni sobre Estados Unidos, ¿no? Es sobre el resto del mundo, ¿cierto, Gerson? Exacto, ¿no? Prácticamente pues hay un bloque, ¿no? El bloque de los BRICS, ¿no? Que prácticamente se amplió el 2024 con 7 nuevos miembros que se unen, como lo es Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y que tiene más de 20 países, ¿no? En la lista y de espera, incluso para que se puedan
unir a este bloque de los BRICS, ¿no? Que está liderado principalmente por lo que es Brasil, Rusia, pues India, China y Sudáfrica, ¿no? Ya que representa pues el 40% del PBI mundial, estadísticamente en la paridad de poder adquisitivo, ¿no? La cual supera, pues superando, ¿no? Al grupo G7, que está liderado principalmente por Estados Unidos o el bloque occidental, como lo conoce la mayor parte de las personas. Incluso, Gerson, se te podría decir o te puedo mencionar que hay más números para dimensionar el peso de este bloque, no solo en lo que es Grupo 7 o los BRICS, ¿no? Conocida también. También se concentra cerca del 42% de la población mundial y controla alrededor de la tercera parte del territorio del planeta, no como en caso del en Estados Unidos con Unión Soviética, que representan pues solo el 10% de la población, ¿no? Cosa que en las BRICS ya podemos ver distinto, ¿no? Que tal vez nos representa el mayor porcentaje de la población. Claro, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Para entender el nuevo tablero de poder o el nuevo tablero geopolítico, ¿no? Entre los BRICS y sus socios petroleros, pues controlan cerca de un 40%, por así decirlo, de 41% tal vez, ¿no? De las reservas probadas de petróleo a nivel mundial, ¿no? Y es más de la mitad de reservas, pues, mundial de gas natural, por así decirlo. Ah, cierto, con Argentina como socio, además se suma pues cerca del 32% de las reservas mundiales de litio, ¿no? Para poder mejorar un mineral que es clave para la transición energética, que hasta hoy en día es clave, ¿no? Lo que es el mineral. Claro, ¿no? Y China, pues por su cuenta, controla el 70% aproximadamente, ¿no? Por así decirlo, de la producción mundial de batería de litio. Más que nada tiene cerca del 80% de reservas mundiales también en tierras raras. Y recordemos, pues, que estos minerales conocidos como las tierras raras, son pues muy importantes hoy en día para lo que es el campo tecnológico, ¿no? De ellos pues se fabrican lo que es de inteligencias artificiales o los chips, ¿no? Los chips para inteligencias artificiales, pues y recordemos que hoy en día pues las inteligencias artificiales son muy importantes, ¿no? O es un gran apoyo o ayuda hacia la humanidad para descubrir o para ¿cómo se diría? Para repartir información, se podría decir de esa manera. Tienes mucha razón, pues estos son esenciales para poder fabricar semiconductores, energías renovables, tecnología militar. Como ya vas mencionando, pues, ¿no? Tienes mucha razón que va influenciando bastante en lo que es para la creación o en lo que es la inteligencia artificial, que hoy en día, pues, está resaltando, influenciando bastante en la humanidad. No, claro, y esto pues para mí personalmente pues es el punto más subestimado, ¿no? De todo el análisis que estamos haciendo, que el poder ya no se mide solo en PBI, sino que también se mide en controlar los insumos físicos o los recursos económicos, que más se conoce de esta manera, que hacen posible pues que la tecnología de este siglo, del siglo XXI, ¿no? Estás en lo correcto, Gerson. Guarda esta idea también, pues, porque en el bloque 5 vamos a volver con esto, cuando hablemos de semiconductores. Gerson, yo te quisiera hacer una pregunta así muy directa, a tu perspectiva. ¿El dólar se estará muriendo? Bueno, la respuesta corta, lo cual yo te daría es no, pero la respuesta larga es pues algo mucho más interesante, la cual me gustaría hablar. Entonces, si es más interesante, vamos con la larga, pues. Ya claro, vamos ahí entonces. Según el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La participación del dólar en las reservas del Banco Central del mundo, pues cayó en un porcentaje de casi 75% en el 2005, ¿no? Apenas entre el 56 y el 58% a finales del año 2025, ¿no? Bueno, ahí se podría decir que su nivel más bajo en un cuarto de siglo. Exacto, interesante. ¿Y quién le está comiendo terreno? ¿El yuan chino?
Claro, podría ser, ¿no? Porque ahí esto, lo llamativo de todo esto, pues no es el yuan, ¿no? El euro se mantiene como la segunda moneda de reserva, mm, con cerca de un prácticamente 20%, si mal no recuerdo, el yuan, pues a pesar de todo el impulso político que ha tenido en su internacionalización o en su ingreso al mundo, pues apenas llega al 2% de reservas globales prácticamente. Entonces, si el dólar sigue cayendo en las reservas, ¿por qué hablamos de erosión y no de colapso? Por tres razones principales, la verdad, ¿no? La primera, pues, es que el dólar sigue dominando cerca del 88% de transacciones internacionales. Y esto, pues, es un gran porcentaje haciendo un cálculo del 0 al 100%, ¿no? Es prácticamente casi, como diga, te decía, la mayor parte, ¿no? Y pues más del 75% o aproximadamente los préstamos de transfronterizos también se hacen en lo que es el dólar. Interesante. ¿Y cuál será la segunda? Bueno, la segunda, pues la China ha sido cautelosa a propósito, ¿no? Por así decirlo, no quiere asumir los costos de convertirse en emisor de prácticamente de ser una moneda de reserva mundial, ¿no? Porque eso implicaría abrir por completo su cuenta del capital que tiene, ¿no? Algo que pues que su sistema económico todavía no está dispuesto a hacer, o el gobierno chino que ahora es centralista, ¿no? Para mí es la tercera y que, bueno, a mi perspectiva es la más interesante, ¿no? El respaldo del dólar, pues no solo es el económico, es militar. Los países que están bajo estas paraguas de defensa estadounidenses, se podría decir, como Alemania o Japón, tienen incentivos estructurales muy fuertes para, pues, que no se salga, ¿no? De este sistema del dólar. Claro, ¿no? Ahora bien, esto no significa que no esté pasando nada. Para nada, hay procesos parciales y regionales que son reales. El comercio bilateral entre China y Rusia e India en monedas locales están creciendo bastante en estos últimos años que estamos viendo o Claro. viviendo tal vez en nuestro mundo multipolar, ¿no? El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS tienen como el 100.000 millones de dólares de capital incluso y ya destinado a unos 30 o 3 millones a proyectos de infraestructura. Prácticamente ellos esta inversión están buscando no en cualquier cosa, ¿no? Más su inversión de ellos va enfocado en lo que es proyectos que tal vez a futuro les puede dar más ingresos, ¿no? Claro, ¿no? Y esto pues busca más que nada ofrecer financiamiento sin las condiciones políticas que te impone pues lo que es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, por así decirlo, ¿no? Además, la declaración del Kansan de 2024 se lanzó los dos iniciativas concretas, lo que son las BRICS, PAI, y el sistema de pagos transfronterizos y alternativos de las BRICS Cloud, una plataforma de compensación, pues no se está viendo esto últimamente. Entonces, el diagnóstico más preciso no es el fin del dólar. Claro, es una erosión gradual de la hegemonía dentro de un sistema que pues sigue siendo una esencia del dólar céntrico, lo que se podría o mencionar lo que es la multipolaridad económica, conviviendo con un centro financiero que todavía no tiene reemplazo hasta hoy en día que estamos viviendo, ¿no? Si el dólar es el terreno pues financiero que está en disputa hoy en día, Elma, ¿no? ¿Cuál dirías que es el otro terreno, más que nada enfocándonos al campo tecnológico? ¿Cuál crees tú? Bueno, a lo que he visto en nuestra actualidad, en estos momentos, en este año, en los últimos años, es lo que es la inteligencia artificial y sus semiconductores. Ese es el nuevo campo de la batalla de la tecnología y militar, pues que se está viendo en nuestra actualidad, que es nuestro mundo multipolar. Claro, ¿no? Y pues acá
Estados Unidos todavía manda con mucha claridad en el mundo en el cual vivimos hoy en día, ¿no? Sí, en hardware está avanzando, tienen una ventaja estructural enorme, muchísimo. Entre el 85 y el 95% del mercado global, los chips usados para entrenar a modelos de inteligencia artificial pertenece a una sola empresa. Si mal no recuerdo, pues la empresa se llama NVIDIA o algo así. Tienes razón, que en este 2025 se convirtió en la primera compañía de la historia en superar pues los 4 billones de dólares de valoración de mercado. Imagínate cómo estos últimos años ha ido aumentando, ¿no? Claro, pero acá viene el giro inesperado de la historia. Estados Unidos restringió la exportación de semiconductores avanzado hacia China, porque China pues era su competencia, ¿no? O la que replicaba su tecnología de Estados Unidos. Pues esto lo hizo con la intención de frenar, o por así decirlo, el desarrollo militar y también frenar el desarrollo de chino en lo que es en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso estuvo un defecto de Bomberman, ¿no? Aceleró la carrera de China hacia la autosuficiencia tecnológica. Claro, ¿no? Y para ser más exactos, dame algunos datos numéricos, a ver, o concretos de todo esto. Bueno, a mi parecer es lo que te podría mencionar es China, pues se está preparando en estos últimos años un programa de subsidios a industria de semiconductores que podría alcanzar incluso hasta el 70.000 millones de dólares, imagínate, ¿no? Cómo es el porcentaje, ¿no? La mayor inversión estatal de la historia en este sector se estaría viendo, ¿no? Claro, ¿no? Y esto supera pues incluso a su propio fondo llamado lo que es el Big Fund Test, bueno, de 47.000 millones de dólares, y no, esto pues se acerca a los chips de estadounidenses, que es pues un promedio de 52.000 millones de dólares aproximadamente. Imagínate, empresas como Huawei y no me recuerdo bien, creo que fue el Cambricom, avanza rápido en este desarrollo de los chips propio que es o se está usando para el uso de la inteligencia artificial. Y también hay creo una compañía como su nombre es Meyoutan, algo así, disculpe si me estoy equivocando, que pues está entrenando estos modelos de más de 1 billón de parámetros usando clusters de 50.000 chips fabricados internamente en territorio chino, imagínate. Y esto pues no lo dice cualquiera, ¿no? Lo reconocido, pues lo reconoció el propio jefe de inteligencia artificial de Google, ¿no? China está apenas pues, a unos meses de distancia de la capacidad más avanzada de lo que tiene Estados Unidos en ciertos modelos. Ahora hay 2 factores más en esta guerra y suelen pasarse por alto. Y pues el primero creo yo que es la energía, ¿no? ¿O me equivoco? Cierto, es entrenar los modelos de la última generación, requiere una cantidad pues bastante, ¿no? Masiva de electricidad para alimentar los centros de datos. Por ejemplo, China construyó una capacidad energética a un ritmo que Estados Unidos no lo va a poder lograr igualar, ¿no? No quiso tal vez superar, pues, ¿no? A esto, pero no se puede con lo que tienen, ¿no? Traduce a una ventaja estructural para escalar infraestructuras, pues, de cómputo. Claro, ¿no? Y creo yo también que el segundo es o sería lo que es el talento humano. Cierto, aproximadamente a la mitad de los investigadores de lo que es inteligencia artificial que en estos años ha hecho un boom en la humanidad, el mundo son de origen chino y el país gradúa muchos más profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que Estados Unidos cada año. Claro, ¿no? Y China, pues en cambio, a diferencia de lo que es Estados Unidos, pues él prioriza lo que es la automatización industrial, ¿no? La robótica y el desarrollo de chips nacionales.
es la misma, bueno, la misma jugada que hizo pues antes con los vehículos eléctricos, ¿no? Validar rápido, escalar rápido y prácticamente dominar la cadena de suministros a nivel mundial, por así decir. Si el dólar es el terreno pues financiero que está en disputa hoy en día, Elma, ¿no? ¿Cuál dirías que es el otro terreno, más que nada enfocándonos al campo tecnológico? ¿Cuál crees tú? Bueno, a lo que he visto en nuestra actualidad, en estos momentos, en este año, en los últimos años, es lo que es la inteligencia artificial y sus semiconductores. Ese es el nuevo campo de la batalla de la tecnología y militar, pues que se está viendo en nuestra actualidad, que es nuestro mundo multipolar. Claro, ¿no? Y pues acá Estados Unidos todavía manda con mucha claridad en el mundo en el cual vivimos hoy en día, ¿no? Sí, en hardware está avanzando, tienen una ventaja estructural enorme, muchísimo. Entre el 85 y el 95% del mercado global, los chips usados para entrenar a modelos de inteligencia artificial pertenece a una sola empresa. Si mal no recuerdo, pues la empresa se llama Nvidia o algo así. Ah, tienes razón, que en este 2025 se convirtió en la primera compañía de la historia en superar pues los 4 billones de dólares de valoración de mercado. Imagínate cómo estos últimos años ha ido aumentando, ¿no? Claro, pero acá viene el giro inesperado de la historia. Estados Unidos restringió la exportación de semiconductores avanzado hacia China, porque China pues era su competencia, ¿no? O la que Tienes razón. replicaba su tecnología de Estados Unidos. Pues esto lo hizo con la intención de frenar, o por así decirlo, el desarrollo militar y también frenar el desarrollo de chino en lo que es en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso estuvo un defecto de Bomberman, ¿no? Aceleró la carrera de China hacia la autosuficiencia tecnológica. Claro, ¿no? Y para ser más exactos, dame algunos datos numéricos, a ver, o concretos de todo esto. Bueno, a mi parecer es lo que se te podría mencionar es China, pues se está preparando en estos últimos años un programa de subsidios a industria de semiconductores que podría alcanzar incluso hasta el 70.000 millones de dólares, imagínate, ¿no? Cómo es el porcentaje, ¿no? La mayor inversión estatal de la historia en este sector se estaría viendo, ¿no? Claro, ¿no? Y esto supera pues incluso a su propio fondo llamado lo que es el Big Fund Test, bueno, de 47.000 millones de dólares, y no, esto pues se acerca a los chips de estadounidenses, que es pues un promedio de 52.000 millones de dólares aproximadamente. Imagínate, empresas como Huawei y no me recuerdo bien, creo que fue el Cambricom, avanza rápido en este desarrollo de los chips propio que es o se está usando para el uso de la inteligencia artificial. Y también hay creo una compañía como su nombre es Meyoutan, algo así, disculpe si me estoy equivocando, que pues está entrenando estos modelos de más de 1 billón de parámetros usando clústeres de 50.000 chips fabricados internamente en territorio chino, imagínate. Y esto pues no lo dice cualquiera, ¿no? Lo reconoció el propio jefe de inteligencia artificial de Google, ¿no? China está apenas pues, a unos meses de distancia de la capacidad más avanzada de lo que tiene Estados Unidos en ciertos modelos. Ahora hay dos factores más en esta guerra y suelen pasarse por alto. Y pues el primero creo yo que es la energía, ¿no? ¿O me equivoco? Cierto, es entrenar los modelos de la última generación requiere una cantidad, pues, bastante, ¿no? Masiva de electricidad para alimentar los centros de datos. Por ejemplo, China construyó una capacidad energética a un ritmo que Estados Unidos no lo va a poder lograr igualar, ¿no? No quiso
tal vez superar, pues, ¿no? A esto, pero no se puede con lo que tienen, ¿no? Traduce a una ventaja estructural para escalar infraestructuras, pues, de cómputo. Claro, ¿no? Y creo yo también que el segundo es o sería lo que es el talento humano. Cierto, aproximadamente a la mitad de los investigadores de lo que es inteligencia artificial, que en estos años ha hecho un boom en la humanidad, el mundo son de origen chino y el país gradúa muchos más profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que Estados Unidos cada año. Bueno, además, bueno, las potencias eligieron estrategias completamente distintas, ¿no? Estados Unidos pues apuesta por a escalar el cómputo lo más rápido posible para lo que es intentar llegar a la inteligencia artificial general, ¿no? Y invirtiendo en decenas de miles de millones pues en lo que es la infraestructura. China, en cambio, pues prioriza la automatización industrial, la robótica y el desarrollo de los chips nacionales. Se podría decir, más prioriza la tecnología, ¿no? Es la misma jugada que yo hice antes con los vehículos eléctricos, validar rápido, escalar rápido y dominar la cadena del suministro, se podría mencionar, ¿no? Claro, ¿no? Y el resultado, pues, de todo esto es la fragmentación tecnológica, ¿no? Algunos analistas, pues, la llaman cibersoberanía, ¿no? En el mundo que empieza a dividirse, pues, lo que es en ecosistemas digitales paralelos, ¿no? Claro, el resultado de toda esta fragmentación tecnológica que estamos viendo, pues, que algunos sobre la construcción de los chips y los estándares occidentales es sobre la infraestructura china. Bueno, Gerson, también te puedo mencionar que pues ahora vamos a hablar sobre el presupuestos militares, porque ahí también hay un récord histórico. Claro, ¿no? Pues lo que es el gasto militar global llegó en el año 2025 pues a más de 2.700.000 millones de dólares, ¿no? Son 11 años de consecutivos de crecimiento, por así decirlo, y un aumento acumulado, ¿no? De 41% en la última década. ¿Quién entonces gastará más? ¿Estados Unidos? Podría ser, ¿no? Estados Unidos por lejos, pues su presupuesto multiplica pues por 2, casi 8 veces al de China, ¿no? Aunque en el último año su gasto cayó levemente. Claro, China en cambio acumula ya en 31 años consecutivos de crecimiento en su gasto de defensa, ¿no? Claro, ¿no? Los 32 países de la OTAN, bueno, que conforman la OTAN, pues concentran un 55% más que nada del gasto militar mundial. Es pues una cantidad abrupta, por así decirlo, ¿no? Casi 1.700.000.000.000 de dólares, ¿no? Y ya pues en 23 de ellos pues ya cumplen la meta de destinar al menos 2% de su PBI a lo que es de su defensa nacional de su territorio. También se menciona que Rusia es distinta, cerca del 20% de su gasto se mencionaba, ¿no? Gubernamental a defensa. El nivel más alto que se ha ido registrando en su historia reciente es que Ucrania pues ha llegado a un extraordinario 40% de su PBI dedicado al esfuerzo bélico, ¿no? Claro, ¿no? Eso es un número, pues, un número altísimo. Claro, y en Asia también se mueve todo. India aumenta pues un gasto militar un 8,9% a 3, o los enfrentamientos con Pakistán en hace todo un año, ¿no? En el 2025 que hemos visto, Japón ha incrementado un 9,7% a su mayor giro del rearme desde la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Claro, y esto pues está motivado sobre todo por la preocupación frente a China y Corea del Norte. Y todo este rearme ocurre mientras se consolidan nuevas alianzas
la guerra entre Ucrania, cerca de cumplir 4 años en este año 2026, ¿no? Y cómo está influenciando, ya hemos visto cómo lo están sufriendo nuestros hermanos de Ucrania, ¿no? Sigue siendo el conflicto que más ha acelerado el realineamiento entre bloques, ¿no? Claro, ¿no? Y el estrecho pues de Taiwán continúa siendo uno de los escenarios de mayor riesgo estratégico pues entre Estados Unidos y China, justamente por su rol como su centro mundial de producción de semiconductores más avanzados a nivel mundial, ¿no? Y hay un hecho muy reciente y relevante, Gerson. En mayo de este 2026, ahora en nuestra actualidad, Rusia y China emitieron una declaración conjunta con Beijing, reafirmando su compromiso con un mundo multipolar durante una visita de Estado de Vladimir Putin. ¿No? Y eso pues sentó una base de doctrina común entre Rusia y China, ¿no? Prácticamente da de cara a al cumbre de los BRICS que se va a celebrar este año en septiembre, pues se va a celebrar en lo que es en la ciudad de Nueva Delhi, capital de lo que es India, bueno. Cierto, la Organización de Cooperación de Shanghái, fundada también por Rusia y China, ya cubre un territorio equivalente al 24% de la superficie terrestre mundial, imagínate, y más de 3.450 millones de personas, Gerson. Claro, ¿no? Y pues Estados Unidos tampoco pues se queda muy atrás, que digamos, ¿no? Adoptó un tono mucho más asertivo, ¿no? Incluso frente a sus aliados tradicionales, pues su intervención en Venezuela y sus intereses declarados sobre Groenlandia son ejemplos claros, ¿no? ¿No? De su tono más asertivo, un poco más dominante a nivel mundial. También algunos analistas lo interpretan como una forma de geopolítica de recursos dentro de un mundo cada vez más competitivo por materias primas y rutas estratégicas, ¿no? Claro, ¿no? Y pues en el terreno espacial, pues Estados Unidos aún mantiene su dominio muy marcado, ¿no? Gracias a SpaceX, prácticamente que redujo drásticamente el costo de poner satélites en órbita. Y a través del Starlink sostiene que la infraestructura de la conectividad global ha ido con las implicaciones geopolíticas directas. En Ucrania el acceso al Starlink ha sido un factor relevante en la defensa del país frente a Rusia en esta guerra, ¿no? Claro, ¿no? Y así que resumiendo todo este panorama, pues podríamos decir que el mundo hacia el 2026 se organiza pues en dos bloques regidos como en la Guerra Fría, que estaba regida por lo que es la Unión Soviética y por lo que es Estados Unidos, ¿no? Cierto, es una constelación mucho más compleja. Por un lado, Estados Unidos con el Grupo 7 y la OTAN, por otro, un ejército rusos reforzados por la Organización de Cooperación de Shanghái y el núcleo duro de las BRICS, y en el medio un grupo amplio de potencias como India, Brasil, Turquía, Arabia Saudita e Indonesia, que buscan pues maximizar su margen en maniobra sin atarse por completo a ninguno de los dos polos, ¿no? Claro, ¿no, Elma? Y pues con todo esto, pues sobre la mesa, ¿qué podemos esperar de acá al año 2030? Bueno, a mi perspectiva, con una aclaración importante antes de arrancar, estos son las proyecciones basadas en tendencias actuales y no tan certezas, ¿no? Aclarando. Claro, aclarado, pues empecemos por lo económico en esta parte. Se estima que la economía mundial podría crecer, dice, pues, ¿no?, alrededor de un 34,6% entre 2024 y 2030 en términos nominales. Eso equivale, pues, a sumar casi 38 billones de dólares a la producción global. Claro, ¿no? Y China pues probablemente va a ampliar su ventaja en lo que es al PBI, ¿no? Por brecha de paridad de poder adquisitivo, ¿no? Mientras que Estados Unidos pues más que nada va a mantener su liderazgo en lo que es el PIB nominal, ¿no? En el sistema financiero, en la innovación de punta. India también se perfila como el motor de crecimiento más dinámico entre las grandes economías, y el continente africano, aunque representa solo entre el 2 y el 3% del PIB mundial,
va a mostrar la tasa del crecimiento regional más alta del planeta, ¿no? Claro, ¿no? Y en lo tecnológico, pues la brecha entre Estados Unidos y China en inteligencia artificiales probablemente se va a mantener muy, muy estrecha como lo es hoy en día, ¿no? Estados Unidos ha conservado una ventaja en modelos de frontera de cómputo, ¿no? En la vanguardia de que China se va consolidando su liderazgo en implicaciones industriales, robótica y modelos de código abierto optimizados para su propio ecosistema de los chips. Claro, ¿no? Y pues es predecible pues una mayor fragmentación tecnológica global, ¿no? Dos o más pilas tecnológicas paralelas pues en lugar de un estándar único a nivel mundial. En lo monetario, es poco probable que el dólar pierda su posición dominante antes del 2030. Claro, ¿no? Por eso es altamente probable que pues que continúe la erosión gradual de su participación en las reservas globales, ¿no? Junto a una expansión de los mecanismos de pagos alternativos entre economías emergentes o en países de vía de desarrollo. Ah, claro, también comentar que en lo geopolítico se espera una mayor avance en lo que es en las BRICS de Plus y de la organización Cooperación de Shanghái, creo, ¿no? Se mencionaba, Shanghái. más Ujú. países solicitando su incorporación a estos bloques y una competencia cada vez más intensa por el control de minerales críticos como el litio, las tierras raras y el cobalto, como ya hemos ido mencionando. Claro, ¿no? El colbato. También por el dominio, pues, de infraestructura estratégica, recordemos, ¿no? Como los cables submarinos, los satélites y, pues, y las rutas, buenos, en este caso, árticas, que gracias al calentamiento global se está derritiendo esos lugares, ¿no? Y se abren nuevas rutas comerciales. Sobre todo a medida que el deshielo pues va abriendo, como le había dicho, nuevas rutas comerciales de navegación y pues y también en esa parte se está descubriendo lo que son nuevos recursos naturales para su debida explotación también. El escenario más probable, según buena parte del análisis especializado, no es un mundo dividido en dos bloques como en la Guerra Fría que hemos visto, ¿no? Los años Claro. anteriores, en aquellas décadas, ¿no? Claro, ¿no? Y es un mundo plural, por así decirlo, o distribuido, ¿no? Menos predecible, ¿no? Varios centros de poder compitiendo o cooperando al mismo tiempo, es decir, ¿no? Según el tema o según el momento, ¿no? O las alianzas que se crean por intereses propios frente a la agresividad de otros países. Claro, Gerson, si tuvieras que resumir todo este panorama en una sola idea, ¿cuál sería? Bueno, yo lo plantearía de que el mundo multipolar emergente en la cual estamos hoy en día no es un evento único, mm, ni una fecha marcada, ¿no? En un calendario, ¿no? Es un proceso gradual, como lo ha demostrado la historia, desigual, claro, y muchas veces contradictorio, ¿no? Que lleva más de 3 décadas gestándose desde el fin de prácticamente de la Guerra Fría. Y lo que más se parece o es claro, ¿no? Con todos estos los datos que hemos repasado el día de hoy, es que la era en la que un solo país fijaba las reglas del sistema económico, tecnológico y militar el global, pues se está quedando muy atrás, ¿no? Claro, ¿no? Y en su lugar pues se está consolidando pues un tablero con múltiples jugadores, ¿no? De monedas relevantes también, múltiples estándares tecnológicos, pues y múltiples alianzas superpuestas, ¿no? En este caso sería. También, Gerson, hay que entender esta transición con sus datos y sus actores y tensiones, es que la mejor herramienta para interpretar las noticias internacionales de los próximos años es, ¿no? Claro, ¿no? Y para entender del por qué el mundo en el año 2030 probablemente se va a parecer muy poco al que conocimos durante este momento unipolar de los años 90 y hasta el año 2008, bueno, aproximadamente. Ah, cierto, tienes mucha razón y con esto vamos a culminar o decirles muchas gracias por acompañarnos en este recorrido que es tal vez el podcast de séptimo ciclo de Gerson.
y mi persona. Nos vemos en un próximo video. Claro, nos vemos hasta el próximo episodio. Bye bye. Gracias. Cuídense.